Antes de juzgarme, déjame contarte cómo llegué aquí. No pedí lujos, no pedí gratitud, solo pedí que me incluyeran. Fue mi regalo, la herencia de mi difunto marido, lo que pagó este viaje familiar a Granada. Una forma de unirnos, pensé. Pero cuando llegamos, me dieron la llave de un trastero sin ventanas, sin calefacción y con una cama plegable que crujía con cada respiración. Mi hijo dijo que era lo único que quedaba en el hotel. Su esposa no dijo nada, solo se rió detrás de su copa de vino, sin mencionar mi nombre en ninguna reserva para cenar ni en ninguna foto familiar. Nunca se unieron a mí, nunca llamaron a mi puerta. Pensaban que era demasiado débil para defenderme, pero lo que no sabían era que todas las habitaciones estaban a mi nombre. Así que esperé. Sonreí. Y una noche, mientras dormían entre sábanas de seda y pedían champán a mi cuenta, hice una llamada. Al amanecer, estaban en la calle con nada más que sus batas y su confusión. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El aire de Granada me recibió con una caricia tibia que no había sentido en años. Mientras el taxi se serpenteaba por las calles, empedradas hacia el hotel, presioné mi rostro contra la ventanilla como una niña, observando las fachadas blancas adornadas con balcones de hierro forjado y las palmeras que se alzaban contra el cielo azul cobalto. Habían pasado 2 años desde la muerte de Miguel. 2 años en los que mi mundo se había reducido al pequeño apartamento de Madrid, a las visitas esporádicas de Lucas y a las tardes interminables frente a la televisión. Esta invitación había llegado como un regalo inesperado. «Mamá, necesitas salir, conocer lugares nuevos», me había dicho Lucas por teléfono 3 semanas atrás. «Sofía y yo hemos planeado una escapada familiar a Granada. Queremos que vengas con nosotros. Será como en los viejos tiempos». Ni su voz sonaba cálida, casi nostálgica, y por un momento pude imaginar al niño que solía acurrucarse en mi regazo mientras le leía cuentos antes de dormir. El Hotel Palacio de los Nazaríes se erguía imponente frente a nosotros, con su fachada de piedra dorada que parecía absorber y reflejar la luz del atardecer. Mis manos temblaron ligeramente mientras pagaba el taxi. Un gesto automático que había repetido tantas veces que ya no lo cuestionaba. El dinero de la herencia de Miguel descansaba intacto en mi cuenta bancaria, un secreto que había guardado incluso de mis propios hijos. Algo me decía que era mejor mantenerlo así, al menos por ahora. Lucas y Sofía me esperaban en el vestíbulo, él con esa sonrisa que conocía tan bien, amplia pero que no llegaba completamente a sus ojos, ella impecable como siempre, con su cabello rubio recogido en un moño perfecto y vestida con una blusa de seda que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Isabela, mi nieta de 14 años, permanecía junto a ellos con la cabeza gacha, mirando su teléfono móvil. «¡Mamá!». Lucas se acercó y me dio un abrazo breve, casi protocolar. «¿Cómo ha sido el viaje? Espero que no haya sido muy cansado». «Ha estado bien, cariño. Este lugar es precioso». Intenté alcanzar la mano de Sofía, pero ella ya se había girado hacia el mostrador de recepción. «Bueno, vamos a instalarte», dijo Lucas, tomando mi brazo con una familiaridad que se sentía extrañamente forzada. «Hemos tenido algunos problemas de última hora con las habitaciones, pero todo está solucionado». El recepcionista, un hombre joven con una sonrisa profesional, me entregó una tarjeta llave. «Señora Mendoza, su habitación es la 104. Está en la planta baja, al final del pasillo de servicio». Algo frío se instaló en mi estómago.
¿Pasillo de servicio? Sí, es una habitación muy funcional. Intervino Sofía sin mirarme, organizando las llaves del resto de la familia sobre el mostrador de mármol. Nosotros estamos en las suites del tercer piso. Tienen vistas espectaculares de la Alhambra. Seguí a Lucas por un laberinto de pasillos cada vez más estrechos, alejándonos del vestíbulo elegante y de los huéspedes bien vestidos. El aroma a lavanda y cedro fue reemplazado gradualmente por el olor a productos de limpieza y humedad. Mis zapatos, los mismos que había elegido cuidadosamente esa mañana, pensando en caminar por las calles históricas de Granada, resonaban de manera inquietante contra el suelo de baldosas gastadas. «Aquí es», dijo Lucas, deteniéndose frente a una puerta sin ventanas, situada entre un armario de suministros y una salida de emergencia. La habitación 104. Cuando abrió la puerta, el corazón se me encogió. Era diminuta, sin ventanas, con una cama plegable que había visto mejores días y un pequeño lavabo en una esquina. El techo tenía manchas de humedad y el aire se sentía espeso, cargado. Una bombilla desnuda colgaba del centro, proyectando una luz amarillenta que hacía que todo pareciera enfermizo. «Ya sé que no es el Ritz». Lucas rió nerviosamente, evitando mi mirada. «Pero es solo para dormir, ¿verdad? Estaremos fuera todo el día haciendo turismo». «¿Dónde está mi maleta?», pregunté, notando que mis manos comenzaban a temblar ligeramente. «Ah, sí», se quedó en recepción. Sofía pensó que sería mejor dejarla allí hasta que te instales. Hasta que me instale. Como si esto fuera temporal. Como si hubiera una habitación mejor esperándome en algún lugar. Pero en el fondo, algo me decía que no era aquel así. «Bueno, mamá, nosotros vamos a ir a cenar. Ha sido un día largo y...» Lucas consultó su reloj, aunque podía ver en su rostro que no era el tiempo lo que lo preocupaba. «Tú debes estar cansada del viaje. ¿Por qué no descansas un poco? Mañana haremos planes juntos». «Pero pensé que podríamos cenar todos juntos esta noche. Es nuestra primera noche aquí y... es que ya habíamos hecho una reserva para 4 personas». La voz de Sofía llegó desde el pasillo, cortante y práctica. «Y cambiarla ahora sería complicado. Ya sabes cómo son estos restaurantes elegantes». Lucas me dio otro abrazo rápido, aún más incómodo que el anterior. «Descansa, mamá. Te vemos mañana». Y se fueron. Sus pasos se alejaron por el pasillo, seguidos del tintineo del ascensor y luego... silencio. Me quedé sola en esa habitación que parecía más una celda que un lugar de descanso, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos. Restaurantes elegantes, como si yo no perteneciera a ese mundo, como si mi presencia fuera una complicación en lugar de una bendición. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama plegable, que crujió bajo mi peso. Las lágrimas llegaron lentamente al principio, luego en oleadas que no pude contener. No era solo la habitación horrible o la exclusión de la cena, era la comprensión gradual de que había sido engañada. No me habían invitado para reconectar o para formar parte de unos recuerdos familiares hermosos. Me habían traído aquí por una razón mucho más simple y cruel. Saqué mi teléfono del bolso y abrí mi correo electrónico, buscando la confirmación de la reserva que había recibido semanas atrás. Ahí estaba, en negro sobre blanco, todas las habitaciones reservadas a nombre de Clara Mendoza, pagadas con mi tarjeta de crédito. La suite presidencial para Lucas y Sofía, 300 euros por noche. La suite familiar para Isabela, 250 euros por noche.
Y mi habitación funcional, 45 € por noche, no era una coincidencia, no era una complicación de última hora. Era un plan cuidadosamente orquestado en el que yo era la financiadora silenciosa e invisible de sus vacaciones de lujo. Me levanté y caminé hasta el pequeño lavabo, mirándome en el espejo agrietado que colgaba sobre él. La mujer que me devolvió la mirada tenía 67 años, cabello gris plateado recogido en un moño sencillo, arrugas que hablaban de décadas de sonrisas y preocupaciones, y ojos que, hasta hace unos minutos, aún conservaban algo de la ingenuidad que me había caracterizado toda la vida. Pero algo había cambiado en esos ojos. Algo se había endurecido. Durante 40 años había sido profesora de literatura, enseñando a generaciones de estudiantes sobre los héroes y villanos de las grandes novelas. Había analizado las motivaciones de personajes que se vengaban, que se rebelaban, que reclamaban su dignidad después de ser humillados. Nunca pensé que me encontraría viviendo mi propia historia de ese tipo. Volví a mirar la confirmación de la reserva en mi teléfono. Todas las habitaciones estaban a mi nombre. Todas las tarjetas de crédito eran mías. Todo el poder, de hecho, estaba en mis manos, aunque ellos hubieran apostado a que yo nunca me daría cuenta. Por primera vez en horas, sonreí. No era una sonrisa amarga o vengativa. Era algo más parecido al reconocimiento. Como cuando uno de mis estudiantes finalmente comprendía el tema de una novela que habíamos estado discutiendo durante semanas. El tema aquí era muy claro. El respeto no se puede comprar, pero sí se puede retirar. Guardé el teléfono en mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Tenía hambre y no iba a quedarme en esta habitación horrible, esperando a que mi familia recordara que existía. Si querían cenar en restaurantes elegantes sin mí, perfecto. Yo encontraría mi propio lugar en Granada. Mientras caminaba por el pasillo de servicio hacia el vestíbulo principal, algo dentro de mí se había despertado. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo, probablemente desde la muerte de Miguel, o quizás desde mucho antes. Era una sensación de posibilidad, de poder personal que había olvidado que poseía. Granada me había recibido con una caricia tibia, pero mi familia me había dado algo mucho más valioso: la claridad. Y con esa claridad venía la libertad de elegir qué hacer a continuación. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La noche aún era joven, y yo acababa de recordar quién era realmente. Caminé con pasos decididos hacia el vestíbulo principal, donde el ambiente cambió instantáneamente. Los huéspedes elegantes conversaban en voz baja mientras sostenían copas de vino. El pianista tocaba una melodía suave junto al bar, y el aroma a jazmín flotaba desde los arreglos florales. Este era el mundo al que se suponía que yo pertenecía, el mundo por el que estaba pagando. Me dirigí al pequeño café del hotel, donde conseguí una mesa junto a la ventana que daba al patio interior. Las luces doradas creaban sombras danzantes sobre las fuentes árabes, y por un momento pude imaginar cómo habría sido este lugar siglos atrás. Pedí una cena sencilla: gazpacho, pescado a la plancha y una copa de Rioja. Y traté de disfrutar de la soledad que no había elegido, pero que comenzabas a apreciar. Mientras comía, observé a las familias que cenaban juntas en las mesas cercanas. Padres que escuchaban atentamente a sus hijos adolescentes, abuelas que reían con sus nietos, parejas que se tomaban las manos por encima de manteles blancos. Una punzada de dolor me atravesó el pecho.
no solo por lo que no tenía, sino por lo que había creído que tendría esta noche. Al día siguiente, decidí hacer lo que ellos habían sugerido: actuar como si fuéramos una familia normal de vacaciones. Después de una noche inquieta en esa cama incómoda, me vestí con mi mejor blusa, la azul marino que Miguel siempre decía que hacía resaltar mis ojos, y bajé al comedor para el desayuno. Los encontré en una mesa junto a las ventanas, disfrutando de un buffet elaborado, mientras Isabela tomaba fotos con su teléfono. Me acerqué con una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Buenos días, familia. ¿Qué planes tenemos para hoy?» Lucas levantó la vista de su periódico con expresión distraída. «Ah, hola mamá. Nosotros pensábamos visitar la Alhambra esta mañana, pero...» Miró a Sofía, quien ni siquiera se molestó en levantar la vista de su teléfono. «Las entradas están agotadas para grupos grandes», dijo Sofía sin mirarme, continuando escribiendo en su teléfono. «Y el tour que reservamos es bastante... intenso. Mucha caminata, muchas escaleras. Probablemente no sea lo más adecuado para alguien de tu edad». La frase me golpeó como una bofetada. Alguien de tu edad. Como si tuviera 90 años en lugar de 67. Como si fuera una anciana frágil en lugar de una mujer que había caminado el Camino de Santiago el año pasado en honor a Miguel. «Bueno, podríamos hacer algo más tranquilo juntos», insistí, sintiendo cómo la desesperación se filtraba en mi voz. «¿Qué tal los jardines del Generalife? ¿O podríamos tomar tapas en el Albaicín?» En realidad, Sofía finalmente me miró con esa sonrisa fría que había perfeccionado a lo largo de los años. «Ya hicimos planes. Este viaje es también una especie de... segunda luna de miel para Lucas y para mí. Ya sabes cómo es esto de estar casados tanto tiempo. A veces necesitas reconectar solo con tu pareja». Isabela levantó la vista de su teléfono por primera vez, dirigiéndome una mirada que no pude descifrar. Había algo ahí. ¿Compasión? ¿Vergüenza? Pero no dijo nada. «Por supuesto», murmuré, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. «Lo entiendo perfectamente». «Genial. Entonces nos vemos esta noche para cenar», dijo Lucas, ya levantándose de la mesa. «¿Verdad, Sofía?» Bueno, veremos. Dependiendo de cómo nos sintamos después del día». Sofía se colgó su bolso de diseñador al hombro. «Tú puedes explorar por tu cuenta, Clara. Estoy segura de que encontrarás muchas cosas interesantes que hacer». Los observé alejarse. Lucas con su brazo alrededor de la cintura de Sofía. Isabela arrastrando los pies detrás de ellos. Mi nieta se giró una vez para mirarme, y por un momento pensé que vendría a decirme algo. Pero Sofía la llamó con voz cortante, y el momento pasó. Me quedé sola en el comedor, rodeada por el murmullo de conversaciones familiares y el tintineo de cubiertos contra porcelana. El camarero se acercó discretamente para recoger los platos de mi familia, y pude ver en sus ojos la compasión que reconocía la situación sin necesidad de palabras. Decidí que no me quedaría allí sintiéndome una víctima. Salí del hotel y pasé el día explorando Granada por mi cuenta. Visité la Capilla Real, me perdí en las calles serpenteantes del Albaicín y compré especias en el mercado árabe. Por momentos casi logré olvidar la humillación constante y disfrutar de la ciudad que había soñado con conocer. Pero al caer la tarde, cuando regresé al hotel esperando encontrar mensajes de mi familia, no había nada. Ni una llamada, ni un mensaje de texto preguntando cómo había estado mi día o si quería acompañarlos a cenar. Fue entonces cuando los vi en la terraza del hotel, cenando en una mesa elegante con vista a la Alhambra iluminada.
Los 4 juntos. Lucas, Sofía, Isabela y una pareja mayor que no reconocí. Estaban riendo, brindando, claramente disfrutando de una velada perfecta. Una velada a la que yo, evidentemente, no estaba invitada. Me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de conversación. Sofía estaba contando una anécdota sobre turistas mayores que no saben vestirse apropiadamente para Europa, gesticulando dramáticamente mientras los demás reían. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que estaba describiendo mis zapatos, los mismos que había elegido cuidadosamente esa mañana, pensando en caminar por las calles empedradas. Y encima, continuó Sofía bajando la voz, pero no lo suficiente, insiste en hablar español con ese acento tan provincial. Es vergonzoso cuando estás tratando de causar una buena impresión. Lucas no dijo nada para defenderme, ni una palabra. Me retiré silenciosamente, sintiendo como si me hubieran clavado un cuchillo en el estómago. No era solo la exclusión o los comentarios crueles, era la comprensión de que mi propio hijo estaba permitiendo, incluso participando en mi humillación pública. De vuelta en mi habitación sin ventanas, me senté en el borde de la cama plegable y traté de procesar lo que había visto y oído. Pero entonces recordé algo que Isabela había dejado caer esa mañana durante el desayuno. Había mencionado un grupo de chat familiar para coordinar los planes del viaje. Con manos temblorosas, tomé su teléfono que había dejado olvidado en la mesa durante el desayuno. Lo había recogido pensando devolvérselo después. No tenía intención de invadir su privacidad, pero necesitaba entender qué tan profunda era esta conspiración contra mí. Encontré el chat fácilmente. Se llamaba Vacaciones VIP y tenía 3 participantes: Lucas, Sofía e Isabela. Los mensajes más recientes me helaron la sangre. Sofía: por favor díganme que no tenemos que incluir a Clara en todos los planes. Es tan agotadora. Lucas: tranquila, solo tenemos que aguantarla unos días más. Después de todo, ella está pagando por todo esto. Isabela: mamá, eso es cruel. Es mi abuela. Sofía: cariño, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Tu abuela necesita aprender que no puede simplemente comprar su lugar en nuestras vidas. Lucas: Sofía tiene razón. Mamá ha estado usando el dinero para manipularnos durante años. Es hora de que entienda cuáles son los límites. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras leía mensaje tras mensaje, cada uno más hiriente que el anterior. No solo estaban hablando de mí como si fuera una carga, sino que estaban enseñando a Isabela a verme de la misma manera. Pero había algo más en esos mensajes que me llamó la atención. Referencias a después del viaje y cuando tengamos acceso a... Se cortaban abruptamente, como si hubieran continuado la conversación en persona. Pero era suficiente para entender que este viaje era solo el comienzo de algo más grande. Habían estado planeando algo relacionado con mi dinero, algo que requería que yo estuviera fuera del camino pero técnicamente presente. Dejé el teléfono a un lado y caminé hasta el pequeño lavabo, mirándome nuevamente en el espejo agrietado. Pero esta vez, la mujer que me devolvió la mirada no se veía derrotada. Se veía determinada. Había pasado 40 años enseñando literatura, analizando las motivaciones de personajes que enfrentaban traiciones familiares, que descubrían la verdadera naturaleza de quienes amaban. Siempre había admirado a aquellos que encontraban la fuerza para reclamar su dignidad, incluso cuando eso significaba estar solos.
Nunca pensé que tendría que aplicar esas lecciones a mi propia vida. Pero aquí estaba, y las herramientas que necesitaba estaban justo frente a mí. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del hotel, donde podía ver todas mis reservas activas. Cada habitación, cada servicio adicional, cada detalle de este viaje lujoso que estaba financiando silenciosamente. Había una opción que nunca había notado antes: gestionar reservas. Y justo debajo, una pequeña línea que decía: cancelar con política de reembolso flexible. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Una vez que hiciera clic, no habría vuelta atrás. Pero mientras pensaba en los comentarios crueles de Sofía, en la complicidad silenciosa de Lucas y en la lección que le estaban enseñando a Isabela sobre cómo tratar a las personas mayores de la familia, supe que no podía seguir siendo cómplice de mi propia humillación. Tenía una decisión que tomar, y por primera vez en años, nadie más tendría voz ni voto en ella. Era hora de recordarles a todos quién tenía realmente el control. Pero primero, necesitaba información. Necesitaba estar completamente segura de lo que estaba a punto de hacer y de todas sus implicaciones. Guardé el teléfono en mi bolso y salí de esa habitación opresiva. El vestíbulo del hotel se veía diferente a esta hora de la noche. Más íntimo, con menos huéspedes y una iluminación más suave que creaba rincones acogedores. Me dirigí hacia el mostrador de recepción, donde un hombre de mediana edad con rasgos árabes y una sonrisa amable me recibió. «Buenas noches, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Su placa identificativa decía Hassan Belkadi, concierge. Había algo en su manera de mirarme, atenta, respetuosa, que me hizo sentir como una persona completa por primera vez en días. «Buenas noches, Hassan. Tengo algunas preguntas sobre mi reserva», dije, tratando de mantener un tono casual. «Soy Clara Mendoza. Tengo varias habitaciones reservadas bajo mi nombre». «Por supuesto, señora Mendoza». Sus dedos volaron sobre el teclado. «Sí, aquí la veo. 3 habitaciones, todas bajo su nombre y tarjeta de crédito». Hizo una pausa y algo en su expresión cambió sutilmente. «¿Hay algún problema con su alojamiento?» La pregunta era profesional, pero detecté algo más en su tono, una comprensión tácita de que algo no estaba bien. «En realidad», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «me preguntaba sobre las políticas de cancelación. Hipotéticamente, si quisiera hacer cambios en las reservas». Hassan me miró directamente a los ojos. En ese momento, supe que él había sido testigo de algo. Probablemente había visto mi exclusión. Había notado que comía sola mientras mi familia disfrutaba de cenas elegantes. Había observado el contraste entre mi habitación y las suites de los demás. «Las reservas están bajo su nombre y su tarjeta», dijo lentamente, «lo que significa que usted tiene control total sobre ellas. Puede cancelar, modificar o reasignar cualquier habitación con 24 horas de anticipación para un reembolso completo. Sin anticipación, tendríamos que aplicar las políticas estándar del hotel». «¿Y qué significa eso exactamente?» «Significa que si las habitaciones se cancelan después de las 11 de la noche, los huéspedes tendrían que desalojar inmediatamente. No habría tiempo para hacer reservas alternativas, especialmente durante la temporada alta como ahora». Hizo otra pausa. «Por supuesto, esto solo se aplicaría si el titular de la reserva decidiera cancelar». Nos miramos en silencio por un momento. Hassan sabía exactamente lo que estaba considerando, y su expresión no mostraba juicio, solo una comprensión silenciosa.
¿Hay disponibilidad en el hotel si quisiera mejorar mi alojamiento?, pregunté. Tenemos una suite disponible en el cuarto piso. Vista panorámica de la Alhambra, terraza privada, jacuzzi. Sus ojos brillaron ligeramente. Curiosamente, se canceló esta tarde. Una coincidencia afortunada. ¿Cuánto costaría? Para usted, señora Mendoza, considerando las circunstancias, bajó la voz. Podríamos aplicar una tarifa especial, la misma que está pagando actualmente por las 3 habitaciones juntas. Era una oferta imposible de rechazar, y ambos lo sabíamos. Hassan no solo me estaba ofreciendo una habitación mejor, me estaba ofreciendo dignidad. Necesito pensarlo, dije. Por supuesto. Estaré aquí toda la noche si necesita cualquier cosa. Hizo una pausa. Señora Mendoza, en mis 20 años trabajando en hotelería, he visto muchas situaciones familiares complicadas. A veces, las personas necesitan recordar su propio valor. Sus palabras me acompañaron mientras regresé a mi habitación. Pero en lugar de sentarme en esa cama horrible a lamentarme, tomé mi laptop y comencé a investigar. Si iba a tomar una decisión drástica, tenía que entender completamente las implicaciones. Primero, revisé mis finanzas. La herencia de Miguel era sustancial, más de lo que mis hijos imaginaban. Habíamos sido cuidadosos toda la vida, habíamos invertido bien, y él había tenido un seguro de vida generoso. Podía permitirme este viaje 10 veces sin siquiera notarlo en mi cuenta bancaria. Segundo, investigué hoteles alternativos en Granada. Todos estaban llenos, tal como Hassan había sugerido. Si cancelaba las habitaciones ahora, mi familia se quedaría literalmente en la calle, o tendrían que irse de Granada completamente. Tercero, y quizás más importante, reflexioné sobre las consecuencias emocionales. Una vez que hiciera esto, no habría vuelta atrás. Mi relación con Lucas cambiaría para siempre. Sofía me odiaría aún más de lo que ya me odiaba. E Isabela, mi pobre Isabela, quedaría atrapada en el medio. Pero mientras consideraba todo esto, recordé las palabras que había encontrado en el chat familiar. Las referencias a planes futuros, a acceso a algo, a usar mi dinero como herramienta de manipulación. Este viaje no era solo sobre unas vacaciones. Era una prueba, una demostración de cuánto abuso estaba dispuesta a tolerar. A las 2 de la madrugada, tomé una decisión. Abrí mi laptop y accedí a mi cuenta bancaria. Primero, transferí una cantidad generosa a una cuenta separada para Isabela, su fondo universitario, con instrucciones específicas de que solo podría acceder a él cuando cumpliera 18 años y solo si mantenía una relación respetuosa conmigo. No era manipulación, era protección para su futuro y una lección sobre el valor de las relaciones familiares genuinas. Segundo, escribí una serie de emails que programé para enviarse al día siguiente. Uno para mi abogado, actualizando mi testamento. Otro para mi banco, estableciendo nuevas cuentas y contraseñas. Un tercero para una agencia inmobiliaria en Madrid, solicitando información sobre apartamentos más pequeños en barrios vibrantes donde una mujer sola pudiera florecer. Finalmente, escribí una carta. No una carta cruel o vengativa, sino una explicación calmada y digna de por qué había tomado esta decisión. La imprimí y la doblé cuidadosamente. A las 3 de la madrugada, bajé al vestíbulo. Hassan seguía allí, como había prometido. ¿Ha tomado su decisión, señora Mendoza? Sí. Le entregué la carta.
¿Podría asegurarse de que mi familia reciba esto mañana por la mañana, después de que se procesen las cancelaciones? Por supuesto. Y sobre esa suite, la tengo lista para usted. Sus maletas pueden ser transferidas discretamente en cualquier momento. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del hotel. Hassan se giró discretamente, dándome privacidad para lo que estaba a punto de hacer. Con dedos que apenas temblaban, navegué hasta gestionar reservas. Ahí estaban las 3 habitaciones: la suite presidencial de Lucas y Sofía, la suite familiar de Isabela y mi horrible habitación en el sótano. Junto a cada una había una opción: cancelar reserva. Pensé en Miguel, en lo que me diría si estuviera aquí. Recordé nuestras conversaciones sobre la dignidad, sobre enseñar a las personas cómo tratarte, sobre el amor que no debe confundirse con la tolerancia al abuso. Él habría estado orgulloso de lo que estaba a punto de hacer. Hice clic 3 veces. Confirmación de cancelación. Confirmación de cancelación. Confirmación de cancelación. En cuestión de segundos, 3 emails de confirmación llegaron a mi bandeja de entrada. Las habitaciones se liberarían oficialmente a las 11:06 am, pero según las políticas del hotel, los huéspedes tenían que desalojar inmediatamente una vez procesada la cancelación. «Está hecho», le dije a Hassan. «¿Y la nueva suite? Por favor». Mientras Hassan procesaba mi nueva reserva, sentí algo extraordinario. Paz. Por primera vez en años, había tomado una decisión basada completamente en mi propio bienestar, sin considerar los sentimientos de otros antes que los míos. «Su nueva habitación está lista, señora Mendoza. Habitación 401. El botones subirá sus maletas discretamente». «Hassan», dije, tomando su mano brevemente. «Gracias. No solo por la ayuda práctica, sino por verme». «Es un honor, señora. Y si me permite decirlo, creo que está tomando la decisión correcta». Subí al 4º piso por primera vez desde que había llegado al hotel. El pasillo era completamente diferente. Alfombras persas, iluminación cálida, obras de arte en las paredes. Mi nueva habitación era hermosa, espaciosa, elegante, con ventanas enormes que daban a la Alhambra iluminada en la distancia. Me serví una copa de vino del minibar, algo que nunca me habría permitido en mi antigua vida de «no gastes dinero innecesariamente», y me senté en la terraza privada. Granada se extendía ante mí como un tapiz de luces doradas, y por primera vez me sentí parte de su belleza en lugar de ser una observadora excluida. En unas pocas horas, mi familia despertaría para encontrar que sus vacaciones de lujo habían terminado abruptamente. Pero yo estaría aquí, en esta hermosa suite, comenzando el primer día del resto de mi vida. Una vida donde Clara Mendoza finalmente era la protagonista de su propia historia. Me quedé dormida en esa terraza, arropada por el aire tibio de Granada y el sonido distante de fuentes árabes, más profundamente de lo que había dormido en meses. Me desperté con los primeros rayos del sol pintando la Alhambra de color dorado. Por un momento, desorientada por la belleza que me rodeaba, casi olvidé lo que había hecho durante la noche. Entonces, mi teléfono vibró con una notificación. «Cancelación procesada, habitación 301. Cancelación procesada, habitación 302. Cancelación procesada, habitación 104. Eran las 7 am. En cualquier momento, la gerencia del hotel comenzaría el proceso de notificación a los huéspedes. Según Hassan, tenían hasta las 11 am para desalojar completamente.
Me duché con calma en mi nuevo baño de mármol, eligiendo mi ropa cuidadosamente. No quería parecer vengativa o cruel cuando inevitablemente me enfrentara a mi familia. Quería parecer digna, serena, como alguien que había tomado una decisión medida y definitiva. Desayuné en mi terraza privada. Café recién molido, frutas frescas, pasteles franceses, mientras observaba Granada despertar bajo la luz matutina. Cada bocado tenía un sabor diferente cuando no estaba mezclado con humillación. A las 9:30, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue Lucas. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego Sofía. También al buzón de voz. Después Lucas otra vez, esta vez dejando un mensaje que pude escuchar desde el otro lado de la habitación. «Mamá, ¿qué demonios está pasando? El hotel dice que nuestras habitaciones han sido canceladas. Llámame inmediatamente». Pero yo no iba a llamar. Ya te había fallado todo lo que tenía que decir en la carta que Hassan entregaría. A las 10:15, escuché un alboroto en el vestíbulo 4 pisos más abajo. Voces alzadas, el tono inconfundible de Sofía cuando no conseguía lo que quería y el murmullo diplomático pero firme del personal del hotel. Me asomé discretamente por la ventana que daba al patio interior y los vi. Lucas gesticulando furiosamente hacia el gerente del hotel. Sofía con su teléfono pegado al oído, probablemente tratando de llamarme otra vez. E Isabela sentada en una de las maletas, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Fue ver a Isabela lo que me hizo dudar por primera vez. Mi nieta no había elegido esta situación. Ella había sido educada por padres que la estaban enseñando valores terribles, pero en el fondo seguía siendo la niña que me traía dibujos y me pedía que le contara cuentos. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocí. ¿Señora Mendoza? Era Hassan. Su familia está aquí en el vestíbulo. Han recibido la carta y... bueno, están bastante alterados. ¿Le gustaría que les diga algo específico? Podía escuchar el drama desarrollándose en el fondo. La voz estridente de Sofía exigiendo hablar con la persona a cargo. La voz de Lucas tratando de sonar autoritaria pero con un deje de pánico. «Dígales que estoy disponible para hablar con Isabela cuando quiera», dije. «Solo con Isabela. ¿Y con respecto a los señores Lucas y Sofía? Dígales que lean la carta. Todo lo que tenía que decirles está ahí». Colgué y volví a mi terraza, pero no pude evitar seguir escuchando el drama que se desarrollaba abajo. Las voces se alzaban cada vez más, y en un momento dado escuché a Sofía gritar: «No puede hacer esto. Es una mujer mayor. Claramente no está pensando con claridad». Esa frase me hizo sonreír. La ironía era deliciosa. Habían pasado días tratándome como si fuera demasiado vieja e incompetente para participar en sus actividades, y ahora que había demostrado exactamente lo competente que era, de repente mi edad era una excusa para desestimar mis decisiones. A las 11 a.m., el ruido cesó abruptamente. Desde mi ventana pude ver al personal del hotel cargando las maletas de mi familia en un taxi. Lucas llevaba esa expresión que recordaba de cuando era niño y había sido atrapado en una mentira, furioso pero también asustado. Sofía mantenía su compostura, pero podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que apretaba su bolso como si fuera un salvavidas. E Isabela, mi pobre Isabela, caminaba con la cabeza gacha, claramente mortificada por toda la situación. Justo antes de subir al taxi, Isabela levantó la vista hacia las ventanas del hotel. No sabía cuál era mi habitación, pero su mirada se dirigió hacia mi piso, como si pudiera sentir mi presencia. Por un momento,
Nuestros ojos se encontraron a través del cristal y la distancia. Levantó la mano en un pequeño saludo. Yo le devolví el gesto. Entonces se fueron. Durante un momento, el silencio fue total. El patio del hotel, que había sido un escenario de drama familiar, volvió a ser lo que siempre había sido. Un oasis de paz con fuentes susurrantes y palmeras que se mecían suavemente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Abuela, soy Isabela. Conseguí un teléfono prestado. Sé que estás enojada con papá y mamá, y creo que tienes razón. Lamento no haber dicho nada antes. No sabía cómo. Espero que puedas perdonarme algún día. Te amo. Las lágrimas llegaron entonces, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de validación, de la comprensión de que no había estado completamente sola en esta situación. Isabela había visto lo que estaba pasando. Había entendido. Le respondí inmediatamente. Mi querida nieta, no tienes nada que perdonarte. Eres una niña atrapada entre adultos que se comportan mal. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando tengas 18 años, hay algo esperándote que te ayudará a construir tu propia vida, independiente de cualquier drama familiar. Hasta entonces, sé fuerte y recuerda, el respeto no se mendiga, se demuestra. Media hora después, Hassan llamó a mi puerta con una bandeja de té y pasteles árabes. Pensé que podría usar algo dulce después de una mañana tan intensa. Es usted muy amable, Hassan. ¿Cómo se fueron las cosas abajo? Con dignidad, al final. Su hijo estaba claramente conmocionado. Siguió repitiendo que usted nunca había hecho algo así antes. Tiene razón. Nunca lo había hecho. Su nuera... Bueno, ella mantuvo la compostura hasta que llegaron al taxi. Entonces la escuché decir algo sobre consultar con un abogado. Eso me hizo reír. Que lo haga. Todo lo que hice fue cancelar reservas que estaban bajo mi nombre, pagadas con mi dinero. No hay nada ilegal en reclamar control sobre mis propias finanzas. Y su nieta se veía aliviada de alguna manera, triste, pero aliviada. Isabela es lista. Entenderá eventualmente que a veces el amor requiere límites. Hassan sirvió el té con la ceremonia apropiada y nos sentamos en silencio por un momento, observando Granada extenderse ante nosotros. ¿Puedo preguntarle qué piensa hacer ahora?, dijo finalmente. Era una buena pregunta. Por primera vez en años, tenía total libertad para elegir. No tenía que considerar los sentimientos de Lucas, las demandas de Sofía o las expectativas de nadie más. Solo tenía que decidir qué quería Clara Mendoza. Creo que me quedaré en Granada unos días más, dije. Quiero ver la ciudad como debe verse, con tiempo, con calma, sin tener que justificar cada decisión ante nadie más. El hotel estará encantado de acomodarla todo el tiempo que desee. Y después... Hice una pausa, sorprendida por la claridad con la que veía mi futuro. Creo que es hora de empezar el siguiente capítulo de mi vida. Uno donde yo escriba todas las reglas. Hassan sonrió. Me parece perfecto, señora Mendoza. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la Alhambra, me senté en mi terraza con una copa de vino y mi laptop, comenzando así a escribir. No una carta de explicación o justificación, sino algo completamente diferente. Estaba escribiendo la historia de una mujer que había olvidado su propio valor y de cómo lo había recuperado una noche en Granada. No sabía si alguien más la leería alguna vez, pero eso no importaba.
Por primera vez en décadas, estaba escribiendo solo para mí, y esa sensación era embriagadora. Durante los siguientes 3 días, descubrí qué significaba ser completamente libre. No libre de responsabilidades, esas las había ya elegido toda mi vida, sino libre de las expectativas de otros, libre de tener que justificar cada decisión, cada gasto, cada momento de placer. El primer día después de que mi familia se fuera, me desperté sin alarma por primera vez en décadas. El sol entraba a raudales por las ventanas de mi suite y por un momento me quedé simplemente acostada, escuchando los sonidos de Granada despertando, el murmullo distante del tráfico, el canto de los pájaros en los jardines del hotel, las voces de los huéspedes que ya estaban disfrutando del desayuno en la terraza. No tenía que apurarme, no tenía que consultar con nadie sobre los planes del día. No tenía que preocuparme por si mis zapatos eran apropiados para los gustos de otra persona o si mi acento español avergonzaría a alguien. Desayuné lentamente en mi terraza. Huevos revueltos con salmón, pan tostado con tomate rallado, café que sabía exactamente cómo debía saber el café. Después, sin prisa alguna, me vestí con mi blusa favorita, la verde esmeralda que Miguel siempre decía que hacía que mis ojos brillaran, y salí a explorar Granada con una perspectiva completamente nueva. Primero fui a la Alhambra. Esta vez no tuve que preocuparme por ser demasiado lenta o demasiado vieja para el ritmo de otros. Caminé por los patios árabes a mi propio paso, deteniéndome todo el tiempo que quería frente a cada fuente, cada arco, cada detalle arquitectónico que había esperado años para ver. En los jardines del General Life, me senté en un banco con vistas ya a la ciudad y simplemente respiré. Una pareja mayor, él claramente español, ella con acento alemán, se sentó a mi lado y comenzamos a conversar naturalmente. No había presión, no había agenda, solo la conversación fluida entre viajeros que apreciaban la belleza del momento. ¿Viajas sola?, me preguntó la mujer, Ingrid, con curiosidad genuina, no con lástima. Sí, respondí, y por primera vez, la palabra no se sintió como una admisión de fracaso. Es mi primera vez viajando sola, y está siendo revelador. Las mejores aventuras suceden cuando viajamos solos, dijo su esposo Hans. Uno se descubre a sí mismo de maneras inesperadas. Tenía razón. Esa tarde, mientras exploraba las callejuelas del Albaicín, entré a una pequeña librería donde la propietaria, una mujer de mi edad con cabello plateado y ojos brillantes, me recomendó un libro de poesía de Federico García Lorca. «Es de aquí, de Granada», me dijo, envolviendo el libro con papel de regalo como si fuera un tesoro. Sus palabras capturan el alma de esta ciudad mejor que cualquier guía turística. Compramos el libro y nos sentamos en su pequeño café interior a conversar sobre literatura. Se llamaba Carmen, había sido profesora como yo, y ahora dirigí esta librería café como su acto de rebelión contra el retiro aburrido. Al principio mi familia pensó que estaba loca, me confesó mientras me servía un té de menta. ¿Una mujer de 65 años abriendo un negocio nuevo? Pero ¿sabes qué, querida? Hay algo liberador en hacer lo que te da la gana cuando finalmente entiendes que el tiempo es limitado. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Esa noche, de vuelta en mi suite, abrí el libro de Lorca y encontré un verso que me pareció escrito específicamente para este momento de mi vida. Hay que salir del paso de las costumbres y gritar en el aire, perdido el sueño.
Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Me apunté a una clase de flamenco para principiantes. El estudio estaba en una cueva reconvertida en el Sacro Monte, y la profesora, una mujer feroz y elegante, llamada Esperanza, no mostró ni pizca de condescendencia cuando llegué con mis zapatos cómodos y mi pelo gris. «El flamenco no tiene edad», me dijo firmemente. «Solo requiere verdad». Durante esa hora, intentando seguir los pasos básicos y moviendo los brazos, de maneras que mi cuerpo había olvidado que podía moverse, me sentí más viva de lo que me había sentido en años. No era buena. Era terrible, de hecho, pero era mía. Cada movimiento torpe, cada risa cuando me equivocaba, cada momento de concentración pura eran completamente míos. Las otras estudiantes, mujeres de todas las edades y nacionalidades, me recibieron con una calidez que me recordó por qué siempre había amado enseñar. Había algo hermoso en estar en un espacio donde todos estábamos aprendiendo, donde la perfección no era el objetivo sino la expresión auténtica. Después de la clase, algunas de nosotras fuimos a tomar tapas a un pequeño bar que Esperanza recomendó. Me encontré sentada alrededor de una mesa con mujeres de Italia, Francia, Alemania y España, riendo y compartiendo historias en una mezcla de idiomas que de alguna manera funcionaba perfectamente. María, una italiana de unos 70 años que viajaba sola por toda Europa, levantó su copa de vino. «Por las mujeres que se atreven a empezar de nuevo. Por las mujeres que recuerdan quiénes son», añadió Françoise, una francesa elegante que había dejado a su marido controlador el año anterior. «Por las mujeres que escriben sus propias reglas», dije yo, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Brindamos y en ese momento me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una comunidad de mujeres que entendían el valor de la independencia tardía, la belleza de descubrirse a una misma después de décadas de ser definida por otros. Esa noche, Hassan me encontró en el bar del hotel, escribiendo en mi laptop. «¿Cómo van sus aventuras en solitario, señora Mendoza?» «Mejor de lo que esperaba», admití. Creo que había olvidado quién era cuando no tenía que cuidar de otros todo el tiempo. «¿Y quién es usted?» La pregunta me hizo pausar. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado ligada a mis roles. Esposa, madre, profesora, viuda. Pero estos últimos días habían revelado capas de mí misma que habían estado dormidas. Soy una mujer a la que le gusta levantarse sin prisa y desayunar mientras lee poesía. Soy alguien que puede mantener conversaciones fascinantes con extraños. Soy una persona que puede intentar bailar flamenco terriblemente y reírse de sí misma. Me detuve, sorprendida por la claridad de la revelación. Soy alguien que está perfectamente cómoda con su propia compañía. Hassan sonrió. Esas son cosas hermosas que saber sobre una misma. Al día siguiente, mi último día en Granada, decidí levantarme antes del amanecer para ver la Alhambra con la primera luz del día. Subí por los senderos apenas iluminados, acompañada solo por otros pocos madrugadores, la mayoría fotógrafos y algún que otro runner. Cuando el sol comenzó a alzarse detrás de las montañas, pintando los muros de la Alhambra de oro rosa, me senté en un banco con vista al palacio y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Por este momento, por esta vista, por haber encontrado el coraje de reclamar mi lugar en el mundo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Isabela.
Abuela, papá y mamá no han hablado de ti desde que volvimos a Madrid. Creo que están avergonzados. Yo les dije que lo que hicieron estuvo mal y mamá me castigó sin salir. Pero no me importa. Tenía razón en defenderte. Espero verte pronto. He empezado a ahorrar para visitarte por mi cuenta cuando cumpla los 18. Sonreí a través de las lágrimas. Isabela estaba aprendiendo una lección valiosa sobre la dignidad y el respeto propio. A veces, las lecciones más importantes venían a través de ejemplos dramáticos, no de sermones. Le respondí: «Mi querida nieta, me enorgulleces más de lo que sabes. Mantente fuerte y recuerda, el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu propia dignidad. Te amo». Cuando el sol estuvo completamente arriba y Granada se despertó oficialmente a un nuevo día, me levanté del banco sintiendo algo que no había sentido en años: expectativa por el futuro. No sabía exactamente qué venía después, pero por primera vez, esa incertidumbre se sentía como una aventura en lugar de un miedo. Granada me había más enseñado que era posible reinventarse a los 67 años. Me había mostrado que la soledad y la independencia no eran lo mismo, y que había una diferencia enorme entre estar sola y sentirse sola. Mientras caminaba de vuelta al hotel para hacer las maletas, ya no era la misma mujer que había llegado una semana atrás. Esa mujer había venido buscando la aprobación de su familia. Esta mujer se iba habiendo encontrado algo mucho más valioso: su propia aprobación. Y eso, me di cuenta, había valido cada momento de dolor que había llevado hasta aquí. El viaje de regreso a Madrid fue completamente diferente al de ida. Esta vez, no llevaba el peso de las expectativas no cumplidas o el dolor de la traición familiar. Llevaba algo mucho más ligero pero infinitamente más poderoso: claridad. Durante las 3 horas de tren, mientras el paisaje español se deslizaba por la ventanilla, escribí en mi cuaderno, no para procesar dolor, sino para capturar ideas. Ideas sobre cómo quería que fuera mi vida ahora que sabía que tenía el poder de elegir completamente. Ideas sobre el apartamento que quería buscar, los lugares que quería explorar, las cosas que quería aprender. Cuando llegué a Madrid, no fui directamente a mi apartamento. En lugar de eso, tomé el metro hacia el barrio de Malasaña, un área de la ciudad que siempre había evitado porque Lucas decía que era demasiado bohemio y no apropiado para una mujer de mi edad. Quería ver con mis propios ojos qué había estado evitando todos estos años. Lo que encontré me enamoró inmediatamente. Calles estrechas llenas de cafeterías con libros apilados hasta el techo, pequeñas galerías de arte, tiendas vintage que parecían tesoros esperando ser descubiertos. Y lo más importante, mujeres de todas las edades caminando solas, leyendo en bancos de parques, entrando y saliendo de lugares, con la confianza de quienes se pertenecen completamente a sí mismas. Me detuve frente a una agencia inmobiliaria y en un impulso que habría aterrorizado a la Clara de hace una semana, entré. «Busco un apartamento», le dije a la joven agente, que no pudo ocultar su sorpresa al ver a una mujer de mi edad buscando vivienda sola. Algo pequeño pero luminoso, con balcón si es posible, en este barrio. «¿Para usted sola?», preguntó. Y en su tono no detecté condescendencia, solo curiosidad genuina. «Sí, para mí sola». Elena, la agente, resultó ser una mujer brillante de 30 y tantos años que había comprado su propio apartamento después de divorciarse. Me mostró 3 opciones, pero cuando entramos a la tercera, un pequeño estudio en un segundo piso con ventanas enormes,
vigas de madera expuestas y un balcón diminuto, pero perfecto con vista a una plaza llena de árboles. Supe que había encontrado mi hogar. ¿Cuándo podría mudarme?, pregunté. Bueno, tendríamos que procesar la aplicación, verificar ingresos. Saqué mi talonario de cheques. Miguel siempre había insistido en mantener cuentas separadas por si acaso, y ahora entendía por qué había sido sabio. ¿Acepta el depósito y los primeros 6 meses por adelantado? Elena parpadeó, pero sonrió. Creo que podemos arreglar algo. Esa misma tarde, mientras firmaba los papeles, llamé a una empresa de mudanzas. No tenía muchas posesiones. 40 años de matrimonio y 2 años de viudez habían resultado en sorprendentemente pocas cosas que realmente me importaran. Los libros, algunas fotografías, mi ropa favorita y las cartas que Miguel me había escrito durante nuestro noviazgo. Todo lo demás podía quedarse atrás. Durante las siguientes 2 semanas, mientras esperaba que el apartamento estuviera listo, me mantuve ocupada con tareas que había estado posponiendo durante años. Visité a mi abogado para actualizar mi testamento. Lucas y Sofía seguían siendo beneficiarios, pero ahora con condiciones muy específicas sobre el respeto y la dignidad. Isabela tenía su propio fondo que crecería hasta que cumpliera 21 años, con la condición de que mantuviera una relación genuina conmigo. También hice algo que nunca había considerado antes: donaciones. Una parte sustancial de la herencia de Miguel fue a parar a un centro para mujeres mayores que buscaban recomenzar sus vidas después de pérdidas o divorcios. Otra cantidad fue para una beca literaria en la universidad donde había enseñado, específicamente para estudiantes de primera generación. ¿Estás segura de estas cantidades?, me preguntó mi abogado, revisando los documentos. Son generosas. Completamente segura. El dinero que se guarda por miedo no beneficia a nadie. El día de la mudanza, mientras los trabajadores llevaban las últimas cajas a mi nuevo apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. «Señora Mendoza, soy Carmen, de la librería en Granada. Espero que no le moleste que la llame, pero quería contarle algo maravilloso». «Por supuesto, Carmen. ¿Qué sucede?» Resulta que después de que se fuera, varias de las mujeres que conoció aquí, las de la clase de flamenco, las del grupo de tapas, me preguntaron si conocía otros lugares donde pudieran tener experiencias similares. Y se me ocurrió una idea. ¿Qué le parecería organizar un pequeño club de lectura internacional? Podríamos encontrarnos mensualmente, cada vez en una ciudad diferente de España. Mujeres que viajan solas, que leen, que quieren conexiones genuinas. La idea se me emocionó inmediatamente. «Carmen, eso suena perfecto. Cuenta conmigo». «Maravilloso. Nuestro primer encuentro será en San Sebastián el próximo mes. Le enviaré los detalles». Después de colgar, me quedé en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando la plaza donde los niños jugaban y las personas mayores se sentaban en bancos a leer periódicos. Por primera vez en años, tenía algo que esperar con ansias, que no tenía nada que ver con obligaciones familiares o expectativas de otros. 2 días después, mientras organizaba mis libros en las estanterías nuevas, alguien tocó el timbre. A través de la mirilla vi a Isabela, sola, con una mochila escolar colgada del hombro. Abrí la puerta inmediatamente. «Hola, abuela». «Isabela, cariño, ¿cómo supiste dónde encontrarme?» «Llamé al hotel en Granada. Hassan me dio tu nueva dirección. Espero que no te moleste». La abracé fuertemente. «Nunca me molestaría verte».
Entramos y le preparé chocolate caliente, mientras ella miraba mi nuevo hogar, con ojos curiosos. «Es muy diferente del apartamento viejo», dijo finalmente. «Sí, lo es. ¿Te gusta?» «Me encanta. Se siente como tú. El apartamento viejo siempre se sintió como el abuelo, incluso después de que muriera. Este se siente tuyo». Su percepción me sorprendió. A los 14 años, Isabela veía cosas que los adultos a menudo perdían. «¿Cómo están tus padres?» Isabela suspiró. «Papá está confundido. Sigue diciendo que no entiende qué pasó, pero tampoco quiere hablar de ello realmente. Y mamá...» Hizo una pausa. «Mamá está furiosa. Dice que lo que hiciste fue cruel y manipulativo. ¿Y tú qué piensas?» «Creo que fue justo». Su voz era firme, sorprendentemente madura. «Creo que te trataron horriblemente y que alguien tenía que enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Y creo...» Se detuvo, sonrojándose ligeramente. «Creo que me gusta más esta versión de ti, la versión que no se disculpa por existir». Las lágrimas llegaron a mis ojos. «Isabela, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro. A mí también me gusta más esta versión de mí». Pasamos la tarde juntas, cocinando una cena sencilla y hablando de libros, de planes futuros, de la diferencia entre ser querida y ser respetada. Cuando llegó el momento de que se fuera, me dio otro abrazo fuerte. «Abuela, ¿puedo venir a visitarte regularmente? Sin decirles a papá y mamá. Quiero decir, al menos hasta que las cosas se calmen». «Por supuesto que sí. Esta siempre será tu casa también. Y abuela, gracias por enseñarme que está bien defenderse, incluso si es difícil». Después de que se fuera, me senté en mi balcón con una copa de vino y el libro de Lorca que había comprado en Granada. Las luces de Madrid se encendían gradualmente, creando un tapiz de vida que se extendía hasta el horizonte. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Carmen. «San Sebastián confirmado. Seremos 8 mujeres de 5 países diferentes. El libro elegido es Como agua para chocolate. ¿Preparada para la próxima aventura?» Respondí inmediatamente. «Más preparada de lo que he estado nunca». Mientras la noche se instalaba sobre la ciudad, reflexioné sobre el viaje que había comenzado con una invitación aparentemente simple a Granada. Había ido buscando reconectarme con mi familia y había terminado reconectándome conmigo misma. Había perdido la ilusión de ser querida incondicionalmente por personas que no me respetaban, pero había ganado algo mucho más valioso: mi propia estima. En los libros que había enseñado durante décadas, las protagonistas femeninas a menudo tenían que elegir entre la familia y la independencia, entre el amor y la dignidad. Pero la vida real, descubrí, era más matizada. Podía amar a mi familia y aún así establecer límites. Podía ser una buena madre y abuela sin sacrificar mi propio bienestar. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era Hassan desde Granada. «Señora Mendoza, espero que se esté adaptando bien a su nueva vida». «Muy bien, Hassan. Gracias por darle mi dirección a Isabela. Fue un placer, y quería que supiera que su historia se ha vuelto algo así como una leyenda aquí en el hotel. Varias mujeres mayores han preguntado específicamente por la suite 401, diciendo que quieren la habitación de la señora que se defendió a sí misma». Me reí. «Espero que eso no cause problemas». Al contrario, ha inspirado algunas conversaciones muy interesantes sobre el respeto y la dignidad. Creo que hizo más que reclamar su lugar en su propia vida, señora Mendoza.
creo que demostró algo importante sobre lo que es posible. Después de colgar, me quedé un momento más en el balcón, respirando el aire nocturno de Madrid. Granada me había enseñado que nunca es demasiado tarde para convertirse en la protagonista de tu propia historia. Pero esta nueva vida que estaba construyendo me estaba enseñando algo igual de importante, que la mejor venganza no es la crueldad, sino la felicidad auténtica. Mañana llamaría a la universidad para preguntar sobre oportunidades de enseñar como profesora visitante. Pasado mañana exploraría más del barrio. Tal vez me inscribiría en una clase de arte o de idiomas. Y la próxima semana estaría en San Sebastián, conociendo mujeres nuevas y añadiendo capítulos a una historia que finalmente me pertenecía completamente. Por primera vez en mi vida, Clara Mendoza no estaba esperando que alguien más escribiera su futuro. Lo estaba escribiendo ella misma, palabra por palabra, elección por elección. Y cada página era hermosa. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.